A ver, regla de L'Hopital y formas indeterminadas. De una vez para aprovechar toda la clase. Listo, entonces. A ver, les decía que vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a lo que son las integrales, porque ahora tenemos que empezar a aplicar lo que conocemos respecto de límites de integración que ya no son tan sencillos de resolver. Me refiero a integrales definidas, ¿no? Ustedes saben que nosotros trabajamos para integrales de f de x de x, cuya solución es una función f de x más una constante, pero también hemos establecido ya los teoremas fundamentales del cálculo para integrales definidas entre a y b de f de x, las cuales se resuelven, ¿no?, sustituyendo los límites de integración. Básicamente, esos son los dos tipos de integrales que podemos resolver, indefinidas y definidas. Pero resulta que hay otro tipo de integrales a las que se denominan formas indeterminadas. Es decir, ¿qué pasa cuando estos límites de integración no se pueden establecer con precisión? Es decir, no siempre yo voy a tener la oportunidad de tener límites establecidos, sino que habrá casos en los que los límites A y B quedan indeterminados, que no es lo mismo que indefinido, ¿no? Indefinido quiere decir que no tiene límites. Indeterminado quiere decir que tiene límites, pero que no están, ¿no?, establecidos en forma precisa. Muy bien. Para poder resolver esto, primero debemos bueno, no tendremos que recordar porque todavía no han visto, ¿no? Pero sí tendremos que establecer una forma de resolver indeterminaciones. Las indeterminaciones más comunes que nosotros tenemos, ¿no?, son las formas 0 sobre 0, que es una indeterminación, y las formas infinito sobre infinito, que también es una indeterminación. Acuérdense que esto es indeterminación siempre y cuando ocurra en los límites o en límites. Pero como ya dijimos que las integrales son límites, ¿no? Ya establecimos de que son límites de sumas, ¿no? Entonces, si es que esas sumas no se establecen de forma precisa y quedan de forma indeterminada, entonces va a ser necesario levantar este tipo de indeterminaciones. Para eso, nosotros tenemos varios métodos, ¿no? El uno podría ser factorar las expresiones, ¿no? Factoreo sería. El otro podría ser la división, ¿no? La división para el máximo exponente. Otro podría ser multiplicar y dividir por la conjugada. Y así, esos métodos que teníamos para levantar estas indeterminaciones. Pero vamos a utilizar una regla que se denomina justamente así, ¿no? La regla de L'Hopital. Se establece esta regla cuando tenemos este tipo de indeterminación. Es decir, yo tendría que aplicar, ¿no?, una regla que dice lo siguiente. Dice, si el límite con x tendiendo a un valor determinado de una función dividida para otra, y esto es igual a L, entonces
el límite con x tendiendo a A de las derivadas de esas funciones. Es decir, de f' de x sobre g' de x también será igual a L. Esta regla es muy importante porque simplifica muchísimo el levantamiento de indeterminaciones. Y si en integrales yo voy a empezar a quedarme con indeterminaciones, va a ser bueno tener un método directo, no tan complejo, de poder levantar esas indeterminaciones. ¿Qué es lo que dice? Que si tienen dos funciones que están divididas entre sí, ¿no? Bueno, aquí he puesto f de x sobre g de x, pero también podría ser, por ejemplo, las que estuvimos viendo, acuérdense, la p de x sobre q de x, por ejemplo. En el límite, esa división, ¿no? Debería tener un valor, o un valor L, dice. Pero L'Hopital lo que establece es que tanto me da hacer la división de las funciones eh, primas u originales, ¿no? O primitivas, como hacer la división de sus funciones derivadas. ¿Por qué? Porque el resultado de la división va a ser exactamente el mismo. Esto podría ser muy sencillo de demostrar, ¿no? A ver, voy a hacer dos ejemplos. Pongamos el límite con x tendiendo a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Si sustituyo 3, esto sería 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3 igual a 9 sobre 9, 0. 3 menos 3, 0. Y el resultado es indeterminado. Es decir, haciendo esto, no logro encontrar un valor para esta división porque obtengo una indeterminación. Entonces, normalmente lo que hacíamos era aplicar estos tres métodos de acá arriba. Es decir, el límite cuando x tiende a 3 de esto, factorando que sería x menos 3 por x más 3 sobre x menos 3. El resultado de esto, ¿no es cierto? Sería, con x tendiendo a 3, sería 3 más 3. Y logro establecer el valor de L, que en este caso sería 6. Entonces, aplicando esta regla, dice que no es necesario aplicar estos métodos anteriores, sino que simplemente puedo aplicar la regla del L'Hopital para establecer este límite. Es decir, el límite con x tendiendo a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 sobre x menos 3 tendrá un valor idéntico al límite con x tendiendo a 3 de las derivadas de estas. Ojo que la regla dice que hay que dividir la función prima de la f para la función prima de la g. No dice que hagan el procedimiento de función sobre función. Es decir, no es derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda dividido por el denominador al cuadrado. No es eso. Es derivada de la de arriba sobre derivada de la de abajo. Punto. Nada más. Entonces, derivada de la de arriba sería 2x. Derivada de la de abajo sería 1. Si el 3 va en lugar de la x, sería 2 por 3 y el resultado sería así. Es decir, verificamos que eso es correcto. Por lo tanto, este se abre como un nuevo método para levantar indeterminaciones y sirve para estos dos casos de indeterminación.
Alguien me dirá, pero factorar es más fácil, porque la derivada puede complicarse. Podría ser, pero hay casos en los que si no es por por la derivada, simplemente no se podría resolver. Por ejemplo, el límite con x tendiendo a 0 del seno de x sobre x. Al hacer una demostración de tipo trigonométrico, yo puedo establecer este límite. Pero aquí no funciona, ¿no?, ninguna de estas formas algebraicas. Por lo tanto, esto, si no es como una demostración gráfica y de tipo geométrico, no se podría resolver. Por lo tanto, aquí lo que cabría es aplicar esta regla, porque cuando x tiende a 0, el seno de 0 es 0, dividido para 0, esto es una indeterminación. No se llega a un valor de L. Como no se llega a un valor de L, me da lo mismo hacer esto que hacer el límite con x tendiendo a 0 de sus derivadas, según L'Hopital. Es decir, la derivada de seno de x, que sería coseno de x, dividido para la derivada de x, que sería 1. Esto sería igual al coseno de 0 sobre 1. El coseno de 0 es 1 sobre 1 y el resultado es 1. Este sería el valor de L. Por lo tanto, con este método sí que puedo resolver aquellas que se pueden hacer por factoreo o por métodos algebraicos y aquellas en las que yo necesito métodos tipo geométrico o gráfico u otro tipo de demostraciones para poder levantar límites. Con estas reglas se simplifica muchísimo el proceso. Entonces, esta es la regla, ¿no?, que vamos a empezar a manejar para cuando tenga ese tipo de situaciones. Fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa si es que quiero hacer el límite cuando x tiende a 0 de x sobre e a la x menos 1? Siempre tenemos que intentar una solución directa, ¿no? O sea, tenemos que verificar que la indeterminación se dé, porque si no se da indeterminación, ¿para qué hacer eso? Si puedo llegar directo a la L. Por ejemplo, el límite con x tendiendo a 0 de 2x sobre x es 0 sobre 0. Pero me bastaría simplificar esto con esto para saber que eso vale 2. Entonces, cuando no existe, ¿no?, justificación para aplicar el método, se puede hacer directamente. Es decir, primero tengo que ver que efectivamente esto es necesario. X valdría 0, e a la 0 menos 1 sería igual a 0 sobre 0, que sería indeterminado. Entonces aquí no voy a tener oportunidad de aplicar un método algebraico. El que pueda multiplicar por la conjugada se me puede complicar, ¿no? Se me puede complicar por el hecho de que abajo sigue siendo 0 y división para 0 no, muchas veces no determina valor. Entonces aplicaría ya directamente L'Hopital, ¿no? Lo que estoy diciéndoles es que al momento que yo tenga una indeterminación probada, ya directamente podemos aplicar la regla de L'Hopital, salvo que se pueda eliminar directamente. Entonces aquí ya no intento un procedimiento algebraico, sino simplemente hago derivada del numerador, que sería 1, por derivada del denominador, que sería e a la x. ¿Es cierto? Derivadas de cada una de ellas por separado. Esto sería 1 sobre x tendiendo a 0, sería e a la 0,
Y el resultado sería 1 sobre 1, que sería. Ahora, casi siempre hemos estado obteniendo 0 sobre 0, pero sirve igual si es que es infinito sobre infinito. Ponemos el mismo ejemplo. Límite con x teniendo al infinito de x sobre e a la x menos 1. Si es que tengo el valor de infinito, ¿no? Esto de aquí sería infinito sobre e a la infinito menos 1. Arriba queda infinito, e al infinito es infinito, menos 1 es infinito, y el resultado es indeterminado. Es decir, siempre que yo tenga una indeterminación de cualquiera de estos dos tipos, el resultado va a ser el mismo. Es decir, como tengo esta forma, la derivada es la misma y el resultado del límite con x tendiendo a 0, a infinito, de x sobre e a la x menos 1 va a ser igual a 1 sobre e a la x, ¿no? Y esto sería 1 sobre e a la infinito. Y el resultado va a ser 1 sobre infinito, que sería igual a 0. Fíjense que no dio lo mismo el resultado cuando x tiende a 0 que cuando x tiende a infinito. Sin embargo, en ambos casos se pudo resolver el problema. Es decir, hay que tener en cuenta el hecho de que el límite va a influir en la forma indeterminada, porque con x igual a 0 se obtiene 0 sobre 0, mientras que con x igual a infinito se obtiene infinito sobre infinito. Entonces, aplicando la misma regla, ¿no? Y haciendo el mismo procedimiento, sustituyendo límites diferentes, evidentemente voy a obtener resultados diferentes, pero en ambos casos se resuelve. ¿Qué pasa si es que retorno y digo, a ver, esto también es infinito, esto es infinito? ¿Cuál sería el resultado? Entonces, directamente a partir de aquí ya podría obtener la solución, porque sería el límite con x tendiendo al infinito de la derivada, que es 2x, sobre la derivada de esto, que es 1. Pero la sustitución ya no es de 0, ¿no es cierto? Oh, perdón, ya no es de un número. En este caso es de infinito, es decir, quedaría 2 por x, que sería infinito, sobre 1, y el resultado es infinito. Ojo, que esto de aquí ya no es indeterminado. Indeterminada es la i. La i de indeterminado, es decir, no sé qué valor tiene. Aquí, yo ya sé qué valor tiene. Tiene un valor de infinito. Lo único que no le puedo es asignar un valor específico, pero sé que esto va a ser un valor muy grande. Entonces, eh, infinito no es lo mismo que indeterminado. Indeterminado es cuando se da un cociente entre infinitos, o en este caso 0 sobre 0. Por lo tanto, aquí yo podría decir que sí he logrado levantar el límite. El límite se levanta y se hace infinito. ¿Ya? Entonces, pongan atención a estos nombres, ¿no? Esto de aquí es infinito.
Indeterminado es esto, estas formas. Esto de aquí es definido, porque esta integral es una integral definida entre a y b. Y esto de aquí tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama esa integral? Esa integral es, ¿cómo se llama? Indefinida, que no es lo mismo que indeterminada. Indefinida, definida, indeterminado, infinito. Y claro, cero, bueno, pero no se parece en cuanto al nombre, ¿no? Les hago hincapié porque se aprende así y luego mezclamos. Pensamos que infinito es indeterminado. Pensamos que indefinido es indeterminado. Aquí estoy estableciendo claramente las diferencias, ¿no?, de estos conceptos. Ténganle eso bastante claro. A ver, hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x dividido para tangente de 2 sobre x. Entonces, hacer esto, ¿no?, con métodos anteriores al que estamos viendo hoy, serían procesos bastante complicados. Lo más que podría hacer es, dividir esto para 1 y hacer extremos con extremos y medios con medios. Es decir, podría ser de esto o podría ser de 1 sobre x por tangente de 2 sobre x. Aquí pusiera infinito, pero aquí sería 2 sobre infinito. Y 2 sobre infinito, ¿no? En este caso sería 0. Y me va a quedar una forma, ¿no? 0 por infinito, que tampoco está determinada. Es decir, sería 1 sobre infinito por tangente de 0, que sería 0. Infinito por 0 es indeterminado. El L'Hopital está hecho para 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por lo tanto, esto de aquí no procedería. No puedo resolver esto ni con L'Hopital. Eso también tendrán presente. Es decir, si no logran establecer este tipo de indeterminación, no pueden seguir adelante. Aquí tengo 1 sobre infinito por 0. Infinito por 0 sí es indeterminado, pero no es el tipo de indeterminación que está acá. Entonces, no vale hacer este procedimiento. Lo que valdría es hacer directamente esto, es decir, el límite con x tendiendo al infinito de 1 sobre x sobre tangente de 2 sobre x, que sería 1 sobre infinito igual a la tangente de 2 sobre infinito. 1 sobre infinito es 0. 2 sobre infinito es 0, tangente de 0 es 0, y esto sí es indeterminado. Es decir, de aquí sí puedo evaluar con L'Hopital, pero en la forma en la que está. Y esta es la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, el límite de esto sería lo mismo que el que haría derivando esto. La derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? El numerador por el denominador menos el numerador por
la derivada del denominador dividido para el denominador al cuadrado. Y la derivada de la tangente, ¿no es cierto? Secante al cuadrado de 2 sobre x multiplicado por la derivada de dentro. La derivada de dentro sería menos 2 sobre x al cuadrado. Derivada del numerador 0 por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 1 sobre esto al cuadrado, por menos 2 sobre x cuadrado. Esto sería, ¿no es cierto? Podría hacer aquí extremos con extremos y medios con medios. Se me iría este de aquí con este de aquí, el menos sería más, ¿cierto? Sería este por este y este por este, que sería 1 sobre 2 por secante cuadrado de 2 sobre y. Entonces, sustituyendo el límite aquí, sería 1 sobre 2 por secante cuadrado de 2 sobre x. Entonces sería 1 sobre 2 por, a ver, ¿qué hice? No hice nada, lo volví a escribir. Secante cuadrado de 2 sobre infinito, quería decir, porque x vale infinito. Para no hacer doble procedimiento. 1 sobre 2 por secante cuadrado. A ver, 2 para infinito es 0. Sería secante cuadrado de 0. ¿Se acuerdan a cuánto era secante de 0? La secante de 0, si ustedes se acuerdan, tenían una u, ¿no? Sobre el eje de las y que terminaba en 1. Por lo tanto, la secante de 0 es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Sería 2 por 1 igual a 1 sobre 2 por 1, que sería 1 medio. Eso ha valido el valor, eso ha valido L. Por lo tanto, esto sería 1 medio. Este ejercicio lo podemos considerar complejo. Sin embargo, aplicando la regla del eje orbital, se hace posible de ser obtenido. A ver, otro ejemplo. Hay algunos casos, ¿no? Aquí. Supongamos que tenemos el límite con x tendiendo a 0 por la derecha, que hay límites unilaterales también, ¿cierto? Vamos a recordar un poco del límite de límites aquí. Logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. ¿Por qué establecer de que este límite es por la derecha? ¿Qué pasa si le dejo 0? Hay que recordar que los límites se aplican a funciones que tienen gráfica. Y yo tengo aquí dos funciones que tienen dos gráficas que esquivan el 0. Es decir, el logaritmo natural de x es este tipo de función. Pasando por 0, ¿no?
crecen exponencialmente, pero cuando se acercan al cero en la y, es decir, cuando el valor de x tiende a cero, en la y se hace infinito. Es decir, no cabría un límite cuando x tiende a cero. El cero tiene que ser especificado, por lo tanto tiene que ser unilateral, en este caso 0 por la derecha. Mientras que la función de abajo es 1 sobre x, es decir, cuando x vale 0, 1 sobre 0 es infinito. Y cuando x vale infinito, 1 para infinito es 0, es decir, se abre así. Es decir, el valor de 0, aquí también tiene que estar especificado que es para valores de 0 por la derecha. Caso contrario, este límite no podría evaluarse. No cabe un límite con x tendiendo a 0 por la izquierda de esto. Explicado esto, puedo evaluar el límite. Veamos según estos gráficos que obtendría. Sería logaritmo natural de 0 por la derecha, por eso incluso se ha omitido, si ustedes se fijan, se ha omitido el módulo de x. Porque ya sabemos que x siempre va a ser positivo. 0 por la derecha para esta función, que no puede llegar a ser 0. Logaritmo natural de 0 por la derecha, como vemos aquí ha sido menos infinito, si ustedes se fijan. Y 1 sobre 0 por la derecha sería infinito. Esto es una indeterminación. Puedo entonces extender la regla de L'Hopital y decir que el límite, cuando x tiende, ¿no?, a un valor cualquiera de una función sobre otra, ¿no? Y esto resulta en infinito sobre infinito, o en menos infinito sobre infinito, o en menos infinito sobre menos infinito, es decir, más menos infinito, esto resulta en una indeterminación. También podría decir que el límite, cuando x tiende a A, de una función sobre otra, y obtengo resultados de 0 sobre 0, sea que este 0 es por la derecha o por la izquierda, e igual en el denominador, esto va a seguir siendo indeterminado. Por lo tanto, esto funciona para estos, yo diría, 8 casos. Positivo sobre positivo, positivo sobre negativo, negativo sobre positivo, negativo sobre positivo y viceversa. Vean que hay diferencias entre considerar un 0 por la derecha que un 0 por la izquierda, porque esto incluye signo. Los signos en el 0 no ponemos antes, sino ponemos aquí, para representar si son valores por la izquierda o por la derecha. Entonces aquí tengo uno de esos casos. Tengo menos de infinito sobre infinito, eso es indeterminado. Por lo tanto, ¿qué hago, no? Lo mismo que ya había dicho. El límite con x tendiendo a A de una función sobre otra se resuelve derivando las funciones por separado y dividiendo. ¿Qué consigo con esto? Levantar la indeterminación para que se convierta en un número. Es decir, determinar el valor. Es indeterminado porque no está determinado. Al hacer esto lo determino. Por lo tanto, levanto la indeterminación. El resultado sería derivada del logaritmo natural, 1 sobre. Derivada de esto sería menos 1 sobre x al cuadrado. Extremos con extremos, medios con medios. Sería x al cuadrado negativo, ¿no?
sobre x sería el cuadrado con el x. Y el resultado sería menos 0 por la derecha dividido para este al irse se hace 1. El resultado ha sido, a ver, menos 0 por la derecha sobre 1. 0 sobre 1 es 0. Menos 0 por la derecha, 0 por la izquierda. Es decir, L ha sido 0 por la izquierda. 0 por la izquierda no es I, no es indeterminado, es 0 por la izquierda, o sea, menos 0,001. Si bien es cierto, no puedo asignarle un valor específico, no, este no es un 0, 0, o no es un 2, un 3, esto es un 0 por la izquierda, en el que menos 0,1 sirve, pero menos 0,001 también sirve. Si bien es cierto, no es un valor específico, pero ya sé que va a ser un valor muy pequeño, negativo. Por lo tanto, está determinado. En este ejemplo, siempre tengo que ver que obtenga esto, ¿no? Es decir, estoy ampliando a obtener, pero son las mismas indeterminaciones de infinito sobre infinito y 0 sobre 0. Tengo que verificar que eso ocurre. 5 por infinito sobre logaritmo natural de 2 más e a la infinito. Infinito sobre logaritmo natural de e al infinito infinito más 2 infinito. Logaritmo natural de infinito, infinito sobre infinito, indeterminado. Fueron positivos en ambos casos. Como está dentro de esto, el límite sustituido por su derivada, que sería 5. Logaritmo natural de esto sería 1 sobre todo esto. Aquí, por la derivada de dentro. La derivada de 2 es 0. La derivada de e a la x sería e a la x. Haciendo extremos con extremos. El 5 está dividido para 1. Tendría el límite con x tendiendo al infinito de 5 por 2 más e a la x sobre e a la x. Aquí tendría, sustituyendo con infinito, sería 5, 2 más e a la infinito sobre e a la infinito. El resultado sería 10 más infinito sobre infinito. El resultado es infinito sobre infinito. Si ustedes se fijan, volví a obtener infinito sobre infinito. Entonces, ¿ahora qué aplico? Vamos a incrementar este razonamiento de aquí a una extensión de la regla. Si es que yo tengo que establecer un límite para el cociente de dos funciones, y yo sé que es lo mismo ese límite que el cociente de sus derivadas, L'Hopital añade
que si esto ocurrió para la primera derivada, ¿no? Lo mismo daría la segunda derivada. Es decir, puedo aplicar derivadas de orden superior. A ver, segunda, ¿no? Segunda derivada de x. Eso seguirá siendo L. Y así, sucesivamente. Es decir, puedo seguir derivando de tal manera que el resultado va a seguir siendo el valor de L. No está reservado para una primera derivada, sino que se extiende, la regla se expande para las segundas, para las terceras o incluso para las derivadas enésimas. Es decir, esto sería puntos suspensivos, ¿no? Límite con x tendiendo al infinito de 5 pues 2 más e a la x sobre e a la x, que ya sé que es infinito sobre infinito, puede seguirse derivando. Aquí diría, podría decir que esto es la derivada de 10 más 5e a la x. Es decir, sería 5e a la x, ¿no es cierto? La derivada de esto sería, la derivada de 10, 0. La derivada de 5e a la x sería 5e a la x por la derivada de x, que es 1. La derivada de e a la x es e a la x. Es decir, ya derivé esto. Pero ya no sería primera, sería segunda derivada. Con infinito sería que este se va con este y quedaría 5. Es decir, el valor de L ha sido 5, que no me salió a la primera, sino me salió a la segunda derivada. Y con eso ya tendría eh, toda la regla explicada, ¿no? Mediante estos ejemplos para que ustedes puedan hacer los desarrollos que se requerirían. Hay que, hay que tener un poco de cuidado porque podrían complicarse bastante las funciones de las que se solicita levantar las indeterminaciones. Como ya es más fácil levantarlas, las funciones podrían empezar a ser más complejas. Por ejemplo, la dificultad de esto definitivamente van a ser las derivadas. Es decir, que sean derivadas difíciles. Eso implica que las funciones implicadas, ¿no?, tendrán su complejidad en cuanto a su derivación. Fíjense que aquí dice secante, ¿no?, de pi sobre 2 por la izquierda. Por lo tanto, también habrá que tener presente las tablas. ¿Se acuerdan que hicimos las tablas de las funciones y todas sus inversas? Entonces, esas tablas deberán estar eh, disponibles, porque eso normalmente ya no les va a dar ni el software ni los libros. Son las tablas que ustedes construyen para que tengan claramente en su mente cómo se desarrollan las funciones, sean trigonométricas, sean inversas trigonométricas, o sean hiperbólicas o inversas hiperbólicas. Por ejemplo, seno de o secante de pi sobre 2 por la izquierda, ¿cierto? Tendré que saber qué le hace o que le verifica el valor de pi sobre 2 antes o cuando está creciendo la u. Es decir, la u de la secante aquí se hace infinita. Y la secante de pi sobre 2 ya no sería de pi sobre 2, sino sería de 3 medios de pi por la izquierda.
3 medios de pi por la izquierda, ¿no es cierto? Eh, Se irá ya no al infinito, sino al menos infinito. Es decir, es una indeterminación, pero es una indeterminación que yo sé exactamente cómo se da. No es lo mismo que sea un infinito, ¿no? Que ustedes tienen conocimiento que es positivo, que le pongan infinito porque, porque suponen que es infinito, pero no saben exactamente si es positivo o negativo. Y acá lo mismo. Eso tendría o podría tener implicaciones en el análisis, ¿no? El límite con x tendiendo a pi sobre 2 por la izquierda. La secante sería la derivada. Entonces, la secante sería secante de x por tangente de sobre esta derivada que sería secante de 3x por tangente de 3x por 3. Estas no pueden simplificarse, tienen que ser sustituidas por esto. Y al ser sustituidas, me sigue quedando, o más bien se me complica, porque el secante de x aquí es infinito, y la tangente de x aquí también es infinito. La tangente de x, a ver, claro, con pi sobre 2, ¿no es cierto? Tangente de pi sobre 2 sería infinito positivo. Este de aquí ya vimos que era menos infinito. Mientras que este de aquí se haría infinito. Y por 3, indeterminado. Ahora, ¿cuál es el lío? El lío es que si siguen derivando, cada vez se va a complicar más. Entonces, no cabe la segunda derivada. Si no cabe la segunda derivada, ¿no? Nos quedan las alternativas y las funciones trigonométricas de pasar a las formas de seno coseno. Es decir, secante es 1 sobre coseno. Y secante de 3x sería 1 sobre coseno de 3x. Esto me deja coseno de 3x sobre coseno de x. En pi sobre 2 por la izquierda sería el coseno de 3 medios de pi por la izquierda sobre el coseno de pi sobre 2 por la izquierda. El coseno de 3 medios de pi por la izquierda, ¿cierto? Ustedes dirían, a ver, en coseno por la izquierda sería 0 por la izquierda. Coseno de pi sobre 2 por la izquierda, ¿cierto? Sería 0 por la derecha. Esto de aquí, tablas o círculo trigonométrico. Sin embargo, es indeterminado. Pero, insisto, hay diferencia entre saber o no. A ver, coseno. Aquí entonces, como ya sé que es indeterminado, 0 sobre 0. Derivaría esto, que sería 3
Ahora, derivada de coseno sería menos seno. A ver, ¿qué estoy haciendo? Menos seno de 3x. Por la derivada de dentro sería 3, es decir, esto. Derivada de coseno, menos seno. Menos con menos se hace más. Sería 3 por el seno de 3 por pi sobre 2. Por la izquierda sobre el seno de pi sobre 2 por la izquierda. Seno de 3 medios de pi por la izquierda sería 3 medios de pi por la izquierda sería 1 por la izquierda. Sobre el seno de pi sobre 2. Los 3 medios de pi, no, pues sería menos 1, ¿no? Sería menos 1. A ver. Sería un poquito antes de... Un poquito antes del 1. Sería menos 1 por la izquierda. A ver, menos 1, no, pues menos 1 por la derecha sería. Claro, es que si es negativo ya sería por la derecha. Mientras que el seno de pi sobre 2 por la izquierda sería 1 por la izquierda. Esto para esto, ¿no es cierto? Es un valor negativo de 1. Este es un valor de 1 por la izquierda, pero es positivo. Menos sobre, más se hace menos y el resultado es menos 3. Fíjense que hay gran diferencia de que si no identifican esto, es decir, un L igual a 3, que es erróneo, con un L igual menos 3, que es correcto. El resultado, ¿no?, ha sido menos 3. Ese tipo de cuidados van a ser necesarios, ¿no? Porque esta es la complicación que puede tener este tipo de ejercicios, porque si ustedes se fijan, no son tan difíciles en realidad. Refiriéndome desde acá, ¿cierto? Pero a medida que las derivadas se complican, puede tener su complejidad. Por ejemplo, este de aquí. Entonces, aquí les insisto lo de las tablas, ¿no? Construimos las tablas es para que justamente nos sirva en estos casos. Verán que el seno inverso de x no se resuelve haciendo 1 sobre seno. 1 sobre seno es cosecante. Mientras que aquí el concepto de seno inverso es diferente, ¿no? No es igual que esto, por lo tanto, esta es una expresión compleja. Además, sustituyendo 0 aquí, ¿no? Seno inverso de 0 les va a dar con el valor de x, ¿no es cierto? El seno inverso de 0 sería de un ángulo. El seno inverso, a ver, no, el seno inverso va a ser de un valor y les va a devolver un ángulo en radianes. Mientras que lo que están sustituyendo aquí es un ángulo y les va a devolver un valor, ¿no es cierto? Valor de cosecante de ángulo. Es decir, aquí lo que están colocando no es un ángulo, mientras que aquí sí. Entonces, lo que cabe es, si sustituyo 0, este de aquí, no me va a quedar la forma ni 0 sobre 0 ni infinito sobre infinito. Por lo tanto, no podría aplicarle L'Hopital. ¿Cómo podría ser para que quede de esa forma, cambiando este cosecante por 1 sobre seno?
1 sobre seno, sería seno de x. Esta sería la forma. Y allí sí, el seno inverso de 0, ¿no es cierto? Sería 0 y me quedaría la forma 0 sobre 0. Si no, aquí hubieran tenido un 0 por 0. Y ese 0 por 0, ¿no? Es que digo, un 0 por infinito, y un 0 por infinito no hubiera sido. Este de aquí, en 0, cosecante de 0 se hace infinito. Y eso de aquí hubiera sido 0. 0 por 0 no aplica L'Hopital, porque L'Hopital aplica solo para 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Aquí no tienen eso, pero acá ya. Ahora sí, lo que cabe es derivar esto. Derivada del seno inverso. Acuérdense, ¿no? La derivada del seno inverso era 1 sobre 1 menos x al cuadrado raíz. Si se fijan, derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Eso también está en las tablas. Derivada del seno es coseno. Entonces, ahora sí podrían poner 1 sobre la raíz de 1 menos 0 sobre el coseno de 0. 1 sobre 1 menos 0, 1 raíz de 1, 1 sobre el coseno de 0, coseno de 0, 1. Tenemos con extremos medios, con medios, L es igual a. Si es que x es 0, ¿no? Aquí, el resultado de esto ha sido 1. Al multiplicar esto cuando x vale 0. Claro, y también hay que ver que es solamente cuando x es igual a 0, porque si x es igual a pi sobre 2, habría que analizar qué pasa, ¿no? Aquí dice que ese pi sobre 2 sería un valor en radianes que no corresponde a un ángulo y el resultado me daría un ángulo en radianes. Mientras que aquí sí estoy sustituyendo un ángulo en radianes, ¿no? Si es que fuera pi sobre 2, por ejemplo. Entonces, todo eso deberíamos tener claro. Y el último ejemplo. Cuando la complejidad ya es, va creciendo, ¿no? Por ejemplo, algo ya bastante complejo de este tipo. Que ustedes, aplicando ya esto como conocimiento de, de lo que es la trigonometría, lo que es la derivación, lo que son las tablas, ustedes ya pueden llegar a conclusiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que esto se tiene que obtener el límite? Ustedes dirían, a ver, eh, esto sería 0 más 1 por cotangente de 0. Cotangente, ¿no es cierto? Deberíamos tener claro el gráfico de la cotangente de 0, que es que sería, a ver, cotangente de 0 sería seno sobre, a ver, coseno sobre seno, ¿cierto? Y el coseno de 0 es 1, pero el denominador en 0 sería 1 para 0, sería infinito. Es decir, tendría, como el x es 0 por la derecha, sería 1 por la derecha elevado a la infinita. Como 1 por la derecha no es 1, 1, algo al elevar al infinito, obtengo aquí un valor indeterminado. Pero no es ni esto ni esto.
Por lo tanto, no aplica L'Hopital, es decir, no tengo la posibilidad de ser una f' de x sobre una g' de x. Ese es el inconveniente. Que aquí tengo una f de x elevado a una g de x. Y en potencia esto no aplica. Entonces, allí tendría que hacer lo siguiente, a ver. Cuando tengo potencias, la forma de bajar las potencias es aplicando logaritmo. Pero el logaritmo aplica para funciones. Por lo tanto, si aplico logaritmo aquí, tengo que aplicar logaritmo acá. Es decir, convierto este ejercicio en un ejercicio de funciones. Y una vez que tengo esto, allí sí, lo que voy a hallar, todo lo que voy a hacer es para el logaritmo natural de y. Este cotangente bajaría. Y el límite que voy a aplicar es para x que tiende a 0 por la derecha. Por lo tanto, acá también tengo que hacer el límite con x que tiende a 0 por la derecha. Ustedes dirán, pero aquí no aplica porque esto es y. Esto es y, pero debo tener presente que el límite es para ambos miembros. A ver. Cotangente por esto, ¿no? La cotangente está en el numerador. Por lo tanto, si pasa al denominador, pasaría como tangente. Tangente pasaría como tangente. Y ahora sí veo que obtengo. Esto sería logaritmo natural de 0 más 1, o sea, 1 por la derecha, sobre tangente de 0 por la derecha. Logaritmo natural de 0 más 1 es logaritmo natural de 1, que sería 0 por la derecha. Y tangente de 0 por la derecha es 0 por la derecha, o sea, ahora sí tengo. Ahora sí tengo esta forma. Entonces, el límite con x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de y, ¿no es cierto? Es igual. Como tengo 0 sobre 0, me da lo mismo tener esto que su derivada. Es decir, la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre x más 1. Por la Disculpe, derivada. ¿le puedo ¿Perdón? mover la hoja un poco a la izquierda para que se vea lo que escribió a la Ah, derecha? la última, perdón. Muchas gracias. Ya, disculpen, estuve haciendo esto. Que dije que la cotangente se convertía en tangente y esto me quedaba 0 sobre 0. Ahora sí, voy a hacer esto. ¿Qué sería la derivada del logaritmo natural? Sería 1 sobre lo mismo por la derivada dentro, que sería 1. Dividido para la derivada de la tangente, que sería secante al cuadrado de x. Ese sería el mismo límite, ¿no? X tendiendo a 0 por la derecha. Cuando tiende a 0 por la derecha, lo que estaría sustituyendo es 1 sobre 1 más 0 sobre la secante al cuadrado de 0. Y 1 más 0 es 0. Vaya, 1 más 0 es 1. 1 para 1 es 1. Sobre secante cuadrado de 0. A ver, la secante de 0, según el gráfico, es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, el resultado es. Ahora, aquí tengan en cuenta, ¿no? Ustedes no hallaron este límite para
y, sino para el logaritmo natural de y. Es decir, lo que están obteniendo es el límite con x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de y, que ha sido 1. Entonces ahora sí, hacen el exponencial aquí y el exponencial acá. Y el exponencial se va con el logaritmo y y es igual a e a la 1. Es decir, y es igual a e. Por lo tanto, L ha sido igual a E. Hubieran supuesto que L vale 1, cuando en realidad es E a la 1, porque el logaritmo natural de Y tiene que ser convertido a exponencial. Y de aquí estarían obteniendo también la conclusión de que 1 por la derecha elevado al infinito es igual a E. No es indeterminado esto. Eso sería, chicos. Entonces, practiquemos un poquito esto, ¿no? No sé si estoy bien, pero creo que es la tarea 12. A ver, veamos. Veamos estos límites, ¿no? A ver. Veamos esta tarea que pueda ser hecha para que haya ningún límite o ninguna indeterminación nos venza. Eso necesitamos para pasar ya a las integrales impropias. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta.